Reforzar el liderazgo de España. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ha sido uno de los consejos y prioridades que ha marcado hoy Pedro Sánchez en ese primer Consejo de Ministros. Vamos a analizar lo que está pasando en clave nacional, mientras hoy en les Corts Valencianes ha habido un pleno extraordinario para posicionar cada uno, los grupos parlamentarios, su opinión sobre la ley de amnistía. Va a estar con nosotros también por videollamada la diputada nacional Belén Hoyo para analizar todo lo que está pasando en clave nacional. Arrancamos mesa de actualidad con toda la crispación política. Esto es Agora. Hoy recibimos como invitados al director de Es Diario en la Comunitat Valenciana, Álvaro Errazu. ¿Qué tal? Buenas tardes. Silvia, buenas tardes. Primer Consejo de Ministros. Bueno, ya gobierno ha tardado, está en funciones después de las elecciones, pero ya tenemos gobierno y ya va a rodar, que también es necesario. Venga, pues lo analizaremos también con el presidente de Contigo Somos Democracia, José Enrique Aguar, siempre siguiendo la actualidad. Señor Aguar, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, la verdad que muy bien, y muchas gracias por invitarnos una vez más. Pues ya tenemos gobierno. Bueno, ya hacía falta, como bien decía Álvaro, y ahora lo que tiene que hacer es gobernar y darnos soluciones, ¿no? Porque problemas parece que ya los quieren crear, pues también necesitamos soluciones aparte de los problemas que quieren buscarnos. Bueno, pues bienvenido. También vamos a comentar toda la actualidad con el periodista CEO del periódico de aquí, Dani Navarro. Dani, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Mucha crispación política, ¿no? Mucha crispación. La última vez que vine, lo que dije es que tenía muchas ganas ya de que terminara esta incertidumbre, así que esto es un paso que tenemos positivo, a ver si sirve para que determinados grupos políticos no se dediquen a seguir incendiando las calles y les dejen un poquito de días de que se vaya conformando el tema. Bueno, pues tenemos esa ley de amnistía, tenemos esa risa de Pedro Sánchez, que la vamos a analizar hoy también, y tenemos nuevo gobierno. Álvaro Errazu, se nombraba, se decía que podría ser Ximo Puig, ministro, finalmente no ha sido así. ¿Cuál es su valoración al respecto de las nuevas caras de este gobierno? ¿Podemos decir continuista? Sí, se puede decir continuista. Lo primero que a mí me sorprende, un gobierno con 22 carteras. Me parece una auténtica barbaridad, ¿vale? En eso no hay reducción. Y muchas de esas carteras no dejarían de ser, en un contexto al menos más habitual, direcciones generales o secretarías de Estado, ¿no? Pero claro, hay que contentar a los socios, ¿no? Por lo tanto, esa es la excusa que de alguna manera se pone, pero ya 22 son una auténtica barbaridad. ¿Es un gobierno continuista? Sí, lo es. ¿Es un gobierno más político? Posiblemente también lo sea, porque la situación política es compleja, muy compleja. El caso de Ximo Puig, bueno, yo creo que ahí Ximo Puig se equivocó en estrategia. Si de alguna manera está saliendo tu nombre como candidato, lo que te dice, no hay que ser muy hábil, lo que te dice la estrategia normal es que tú tienes que negar la mayor. Porque si no lo eres, no pasa nada. Si lo eres, pues bueno, ha sido el presidente el que ha querido, ¿no? Y lo que se estaba trasladando es que tú querías. Y no le ha beneficiado. No lo ha beneficiado, no, y sobre todo porque además la situación de los socialistas valencianos pues es muy débil. Solo hay una ministra con peso limitado en lo que es en la organización. Ya no tenemos más ministros valencianos. Bueno, hay algunos nacidos en Valencia, es cierto, hay 2 nacidos en Valencia, pero desde hace mucho tiempo pues su labor política, uno en Andalucía, la otra es de Izquierda Unida, que estaba de concejala en Rivas, Vacia Madrid, que es madrileña, ¿no? A mí me parece que el peso de la Comunidad Valenciana es pequeño, y ya no tanto porque tengamos más o menos ministros, ¿no?, sino porque se ha recuperado a expresidentes autonómicos y no se ha recuperado a Ximo Puig. Es verdad que en el caso de Canarias, que es ministro, ganó las elecciones, no consiguió gobernar, es verdad. O en el caso, por ejemplo, del Ayuntamiento de Valladolid, que era el alcalde, una persona
más que polémico. Ganó las elecciones, pero la mayoría no le dio para gobernar. En el caso de Puig, perdió las elecciones y no ha podido gobernar. Bueno, pues abrimos el debate también con José Enrique y Dani. Primera pregunta, ¿cómo valora el nuevo gobierno? Decía Álvaro que son muchos, 22 ministros. Hoy, por cierto, primera reunión del Consejo y Pedro alertaba del clima político exacerbado y pedía coordinación en la coalición. Veremos qué legislatura, ¿no?, se presenta, complicada. Bueno, vamos a ver, 22 ministros ya estábamos acostumbrados, la última legislatura ya los tuvimos, ¿no? Entonces, bueno, es mantener lo que hay. Como bien dice Álvaro, hay que contentar a muchos, pero no han contentado a todos. Quiere decir que la pasada legislatura eran 22 ministros de muchos más colores. Quiere decir que Podemos ya no está en esa mesa. Y bueno, pues sigue Izquierda Unida, sigue Sumar y el Partido Socialista. Al final es un gobierno continuista. Hay 8, creo que son 8 nuevos ministros. Quiere decir que de 22, 8 es ser continuista, porque más de la mayoría siguen repitiendo. Y yo me centraría más en lo que estabas comentando de Chimo. Vamos a ver, Chimo Puig es verdad que lo ha hecho muy mal, la estrategia ha sido ruinosa, porque una persona que sale en los números y dice que le gusta y luego no sale, al final es un perdedor, ha perdido esa batalla, ¿no? Y ha perdido esa batalla y reforzando a quien estaba representando a los valencianos, que era Diana Morán, no solo mantiene el ministerio que llevaba, sino le añaden universidades y la marca como un referente dentro del Partido Socialista. Como bien decía Álvaro, pues el Partido Socialista en estos momentos está pasando una crisis en la Comunidad Valenciana importantísima, de pasar a serlo todo, a pasar a no ser nada, no solo en la propia Generalitat, en las propias 3 diputaciones y en grandes ayuntamientos de la comunidad. Entonces, hay mucha gente que en estos momentos no sabe ni dónde recolocarse, y una de las personas que podían haber recolocado y le podían haber dado un poco de juego político para que intentara mantener o mantenerse él, ya no al partido, pero mantenerse él de cara a las próximas elecciones, pues no le dan el juego. Quiere decir que al final el presidente también, como dice aquel refrán, Roma no paga traidores. Chimo Puig no fue una persona nunca grata para Pedro Sánchez. Siempre le estuvo complicando la vida y en los primeros momentos se la complicó mucho, ¿no? Entonces era muy difícil de que le dieran un premio y que le dieran una salida política. Entonces ha sido una doble derrota en este caso, porque ni tiene el premio y creo que le han abierto la puerta para que tenga una salida ya, pero no una salida política. Entraremos ahora en la crisis y la sucesión del PSPV-PSOE. Antes, Dani Navarro, ¿cómo ve este nuevo gobierno de Pedro Sánchez? Pues yo lo que creo es que Pedro Sánchez ha hecho lo que siempre hace, que es lo que no se espera. Se habló de que se iban a reducir el número de carteras, no se han reducido. Se habló de que iba a haber mucha renovación, no se ha renovado. Se habló de que Chimo Puig iba a ser uno de sus ministros y no ha sido uno de sus ministros. Y bueno, el poder del Partido Socialista, del PSPV, sí que es verdad que lo vemos bastante reducido en esa imagen de Diana Morant, pero tampoco creo que sea una gran pérdida para Chimo Puig. A mí me sorprende tanto Álvaro como José Enrique, porque yo no he oído en ningún momento a Chimo Puig decir: estoy seguro ya, salgo en todas las quinielas. ¿De qué va Los a ser? Periodistas le preguntamos y él pues tendrá la obligación de responder. Se ha dejado querer, pero al final las cosas siempre se hacen así. Que decir, siempre escuchamos decir: yo, si me llaman, estoy dispuesto. Que decir, he hecho algo dentro de la normalidad. Chimo Puig tiene 3 cargos en estos momentos. Es senador, es diputado autonómico y tiene las prerrogativas de expresidente de la Generalitat. ¿Vale? Lógicamente, si era ministro, tendría que dejar 2 de esos cargos, ¿no? Por las Cortes Valencianas no aparece. No aparece. No solo el día que ya se supo que no iba a ser ministro, sino hoy, por ejemplo, tampoco ha acudido. En un pleno especial de la amnistía. Sí, bueno, yo comprendo que un expresidente estar en la oposición pues es muy complicado. Y es lo normal buscar una salida, pues como ha sido la del Senado. Lo normal es que deje su acta, eso sería lo normal, y que de alguna manera pues dirijas, porque parece que quiere, lo que es la sucesión en el partido, ¿no? El Congreso, si no se cambia, es el próximo otoño, todavía queda mucho, creo que demasiado,
mucho tiempo. Pero tendremos, creo yo, que dejar que sea el Partido Socialista el que marque su sucesión y no toda la opinión pública. No, al margen de esto... A nosotros nos gusta esto también, no es que Darío. nos guste, es que forma hablando... parte de nuestro trabajo porque vemos cosas y las analizamos. Pero me refiero que hablamos de una gran pérdida para Chimo Puig al no haber entrado como ministro, y precisamente Diana Morant viene de la familia chimista, por decirlo así, que es de la... Bueno, yo creo que ahora ya está, yo creo que ya se ha apartado. Gandía es República Independiente. En cualquier caso, por no solamente comentar la realidad del Partido Socialista dentro del nuevo gobierno, por valorar también el área de Podemos, me hubiera gustado ver algún alcalde más o exalcalde, como podría haber sido a lo mejor Ada Colau, o incluso el propio Joan Ribón, que sabemos que a Compromís no le interesaba o dijo no interesarle formar parte de ese ministerio, aunque sí que me gusta Mónica García. Como no le va a interesar a Compromís tener una cartera. Hombre, haría lo imposible por tenerla. Lo que pasa es que pinta lo que pinta dentro de lo que es la organización de más, que es ellos decir, siempre nada, han dicho, no pinta nada. Águeda Micó ya lo dejó claro en campaña, que su prioridad en este caso no iba a ser estar poseyendo un ministerio. No, claro, su prioridad es intentar influir y no influir en la organización donde está. Eso es así. Vamos a conectar en este momento con la diputada nacional del Partido Popular. Ella ha seguido intensamente, vive intensamente todo lo que está ocurriendo, ese también debate de investidura. Lo vivió en primera fila. Queremos tener su valoración al respecto. Belén Hoyo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Silvia, y un saludo a Álvaro, que también lo he escuchado por allí. Venga. Bueno, pero hay más, ¿eh? Hay más compañeros, ¿eh? Bueno, tenemos también a José Enrique Aguar y a Dani Navarro. Te saludan todos desde aquí. Un saludo a todos. Primera valoración, ¿cómo ve el nuevo gobierno de Pedro Sánchez? Hoy el primer Consejo de Ministros. Pedro reconocía ese clima político exacerbado y pedía coordinación en la coalición. ¿Cómo ve las nuevas caras de los 22 ministros? Bueno, es un gobierno que más allá de que, más que un Consejo de Ministros, parece una clase, porque 22 ministerios son muchísimos y más para el momento en el que ve España en este momento. Y sobre todo es que es un gobierno que nace viciado porque es un gobierno que nace de un pacto con partidos que han chantajeado al actual presidente del gobierno, y él ha admitido un chantaje que lleva consigo pues unas promesas para realizar en esta legislatura que nosotros desde luego consideramos muy graves, que atentan a nuestra democracia, atentan a nuestro Estado de Derecho, atentan a nuestra separación de poderes, y por tanto un gobierno que ya de por sí nace viciado, no se prevé que vaya a tener buenas consecuencias, la verdad. Gobierno viciado para Belén Hoyo, por cierto, con poco poder Valencia, ¿no, Belén? Sí, la verdad es que muy poco. El problema, yo creo, ya no es que haya una sola ministra valenciana, sino que ya se demostró la pasada legislatura que esa ministra no tiene absolutamente ningún peso dentro del gobierno, es decir, no tiene poder para, de cara al resto de ministros y de cara al presidente, pedir lo que se necesita para nuestra comunidad, ¿no? Nosotros no solo necesitamos financiación, necesitamos infraestructuras, necesitamos, en definitiva, que se nos tenga en cuenta y que se nos ayude con todos esos motores económicos que tenemos en la comunidad, como pueda ser también la agricultura. Tenemos un gobierno que en la pasada legislatura hizo poco o nada por la Comunidad Valenciana, y viendo la representación que seguimos teniendo, que es la misma, poco podemos esperar de él. Álvaro, quería preguntarte algo, Belén. El Partido Popular, lógicamente, en el Congreso va a estar en la oposición y va a hacer una oposición dura, pero el gobierno valenciano necesita puentes de diálogo con el gobierno central, lógicamente, ¿no? ¿Cuál va a ser, según usted, la posición que va a mantener el presidente Mazón respecto al gobierno de Pedro Sánchez? Bueno, el presidente Mazón, desde que ganó las elecciones, yo creo que ha tenido sentido común y mucha coherencia en todas las decisiones que ha ido tomando, ¿no? Y yo creo que va a seguir esa línea. Por una parte, va a seguir gestionando muy bien y cumpliendo las promesas que hizo en campaña electoral, algo que no puede decir Pedro Sánchez, ¿no? Ya hemos visto cómo Pedro Sánchez empieza un gobierno
habiendo dejado claro que le da igual mentir a todos los españoles. Dijo antes de las elecciones que la amnistía no tenía cabida y que no saldría adelante y que no le iba a apoyar, y ya estamos viendo cómo de entrada, antes de ser investido, pues ya había firmado un pacto comprometiéndose a llevarla para adelante. Con lo cual hay mucha diferencia entre Sánchez y nuestro presidente Mazón, y Mazón yo creo que va a seguir gestionando como lo está haciendo, que creo que lo está haciendo de una manera muy adecuada, y respecto al Gobierno de Madrid, pues él ya lo ha dicho, va a ser reivindicativo con todo lo que nos hace falta a nuestra tierra. Va a ser reivindicativo de la manera que los valencianos sabemos ser, es decir, pidiendo todo lo que necesitamos, exigiendo todo lo que necesitamos, pero siempre siendo leales a España y a nuestro país. ¿Cómo valora Belén, diputada nacional, la polémica ley de amnistía, y sobre todo cómo la defendió Pedro Sánchez en ese debate de investidura? Bueno, es una vergüenza tanto la ley de amnistía como todo el contexto y todo lo que rodea esta ley, ¿no? Hay que recordar que hemos vivido una investidura que se pactó a kilómetros y kilómetros de nuestro país, ¿no? Se pactó en Bruselas y se ha pactado que el pacto ese que firmó de gobierno con Junts, es decir, con los independentistas, pues se vaya a vigilar desde Ginebra, desde Suiza. Es una vergüenza para nuestro país que por unos cuantos votos el presidente del gobierno actual haya vendido España, es decir, le haya dado igual atacar a nuestro Estado de Derecho, atacar a nuestra justicia, y sin embargo lo ha hecho, ¿no? Y nosotros pues vamos a hacer una oposición contundente y muy clara, más que nada porque sentimos una gran responsabilidad respecto a lo que la calle nos está pidiendo, y no me estoy refiriendo solo a los votantes de centro-derecha, no me estoy refiriendo solo a los votantes del Partido Popular. Hay un gran descontento en la calle, también por mucha gente de izquierdas que no está de acuerdo con llevar a cabo una amnistía a unos delincuentes que no solo han malversado fondos públicos, que no solo han sido acusados de delitos de corrupción, sino que también presuntamente han podido llevar a cabo delitos relacionados con el terrorismo, ¿no? Hoy, sin ir más lejos, ya hemos visto cómo se les sigue pidiendo documentación al respecto. Es muy triste que un prófugo de la justicia sea el que ha decidido tanto cuándo se producía la investidura de Pedro Sánchez, sino cómo, es decir, cómo y qué políticas iba a llevar a cabo el actual gobierno. Por lo tanto, como te decía, si el gobierno ha nacido como ha nacido, ¿qué se puede esperar de cómo evoluciona esta legislatura? La verdad es que es triste la situación para nuestro país, y nosotros desde el Partido Popular ahí estaremos para denunciar todo aquello y utilizar todas nuestras herramientas, todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para parar este despropósito. Muy bien, pues gracias, diputada nacional del Partido Popular, Belén Hoyo, por asomarse esta tarde a nuestra ventana y valorar este nuevo gobierno, una oposición contundente. Nos quedamos con ese titular, la que va a llevar a cabo su partido. Gracias, cuídese, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros y un saludo a todos. Gracias. Señora Aguar, hablaba de la ley de amnistía, la diputada nacional la calificaba como una gran vergüenza. Bueno, la verdad que sí, la ley de amnistía es una gran vergüenza, pero bueno, no solo el gobierno durante 4 años va a estar hablando de eso solo, ¿no? Yo creo que ahí el Partido Popular se está equivocando poniendo todo el foco en una ley de amnistía que se ejecutará, que pasará y este verano nadie se acordará, y sin embargo hay que seguir gestionando. Mire, yo soy de la opinión de que las elecciones generales son las únicas elecciones donde votamos todos los españoles, no como las municipales que votan inmigrantes, etcétera. Son donde votamos todos los españoles, y cuando votamos todos los españoles el Parlamento representa a todos los españoles, los que tenemos DNI.
Documento Nacional de Identidad. Quiere decir que el Parlamento es el que es y es la imagen de España, de este país. Y la imagen de España y de este país, al final, ha concordado en que tengamos un gobierno que no es el gobierno del Partido Popular. Yo creo que los españoles, los valencianos, y Belén, que es valenciana, tenían que estar a lo mejor menos centrados en lo que es el problema, que ese problema, como te digo, se aprobará la ley de amnistía y se olvidará, y tenían que estar más centrados en defendernos a los valencianos. Las reivindicaciones valencianas de la agenda valenciana. Porque ya son muchos años que los valencianos no tenemos a nadie que nos defienda en Madrid. Porque si estuviera gobernando el Partido Popular, los diputados del Partido Popular, igual que están ahora los del Partido Socialista, estarían callados pegando la cabeza al presidente del gobierno de su propio partido. El problema que tenemos los valencianos es que no tenemos unos representantes autónomos valencianos y propiamente valencianos que defiendan nuestros problemas. Bueno, yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, Dani, en el tema de que nos hace falta una mayor reivindicación en Madrid. En cuanto a la amnistía, no sé si quería comentar las declaraciones de Belén. Bueno, pues es que valorar las opiniones de la diputada nacional pues es un poco lo que se esperaba, ¿no? Con el gobierno de Pedro Sánchez se rompe España, se rompe la Constitución, se rompe la democracia, se rompe todo, porque la estrategia que tiene el Partido Popular es deslegitimizar los resultados electorales del 23 de julio. Y lo que tiene que asumir el Partido Popular, igual que tuvo que asumir el Partido Socialista hace tan solo unos meses, es que no van a gobernar. Y no van a gobernar porque no ganaron las elecciones. Serían el partido más votado, pero la aritmética no les da para tener un gobierno y conformar un ejecutivo. Si España fuera Partido Popular y Vox, gobernaría Partido Popular y Vox. Y esto lo tienen que asumir, porque mientras todo esto pasa, lo que estamos viendo es agitación en las calles, fascistas liberados, porque hay algunas personas que hay que llamarlas por el nombre, y si saludan y gritan y cantan como los fascistas, son fascistas. Álvaro me está poniendo caras porque no está de acuerdo con lo que dice Dani. Vamos a ver. En el debate de investidura, Feijóo dijo que este gobierno era legítimo. Y lo dijo 20 veces, ¿sí? O por lo menos lo dijo 2 veces, ¿vale? No sé cuántas veces tiene que decirlo para que alguien diga lo contrario. Es decir, dijo que era legítimo. Pero que se hizo trampa, sí, se hizo trampa. En el sentido de que cuando uno va con un programa electoral, los ciudadanos votamos el programa electoral, y si nos dicen que yo no estoy de acuerdo en que el señor Puigdemont pues vuelva a España si no es... bajo la ley. Bajo la ley, lo que se había comprometido el presidente, viene a España y es juzgado. Luego puede quedar libre o no. Bueno, si uno cambia esas reglas del juego, pues los electores pueden pensar que se les ha engañado, ¿no? ¿Pero qué es legítimo? Pues que eso es incuestionable. Que el señor Feijóo diga que es legítimo 2 veces, pero al mismo tiempo estén diciendo que si se está dando un golpe de Estado, que si solamente el rey y el ejército nos pueden sacar de la situación, que es lo que ha dicho la señora Ayuso, eso y lo de que le gusta la fruta, que ya no lo vamos ni a valorar, porque quiere que le digas que puede decir una cosa, pero luego dar a entender otra, porque los políticos saben jugar muy bien con la opinión pública y con la gente. El líder del Partido Popular y el líder de la oposición ha dicho lo que ha dicho. Que lo que diga la señora Ayuso pues está muy bien, y lo que tenga la opinión X diputado pues estará muy bien, pero la línea política la marca él, ¿no? Totalmente. Bueno, y hasta ahora yo he entendido, lógicamente, que está en contra de la amnistía porque era el propio Partido Socialista, los ministros socialistas, los que además están en contra de la amnistía, y porque como se quiere gobernar, pues en estos momentos se cambian las reglas del juego una vez empezado el partido. ¿Para qué? Para poder gobernar. Bueno, esos son hechos objetivos, aquí no estamos valorando absolutamente nada, ¿no? En el equipo de fútbol que componen, los 2 equipos de fútbol que componen el gobierno, 11 y 11, ¿no? La mayoría de esos miembros, hasta hace 4 días, decían que no era posible una amnistía. Es más, apoyaban a que Puigdemont, lógicamente, fuera juzgado en España. Bueno, pues ahí está la opinión de nuestros contertulios sobre la polémica ley de amnistía. Vamos a recuperar un momento de ese debate de investidura. Hablaba Pedro Sánchez, se dirigía al señor Feijóo y en las últimas horas ha sentado muy mal al Partido Socialista las declaraciones que hacía Feijóo, diciendo que tiene un tic patológico, literal, en su comportamiento. Todo por esta risa. Vamos a recordarla. Podía reconocer que no era el ganador, pues había que explicar o justificar, ¿no?, de alguna manera el
¿cómo voy a decir que he ganado si estoy perdiendo las votaciones en esta Cámara? Y entonces nace la original teoría de no soy presidente porque no quiero. O sea, esta es la mejor. Esta es muy buena. Tiene razón el señor Feijóo. Vamos a ver, yo creo que sobra tanta carcajada. Estamos en una sede parlamentaria donde al final... Se reía a gusto. El señor Feijóo no es presidente porque no ha podido ser, porque como decía el PNV, algún día dice que si se calientan mucho dirán todo lo que les prometió Feijóo para tener el voto del PNV. Quiere decir que no es presidente porque no ha podido ser. También me parece que sobra esas carcajadas en la sede parlamentaria y luego él mismo se dice, es bueno, ¿eh? O sea que él mismo se monta la fiesta y se la reafirma, ¿no? Me parece que bueno, fuera de contexto, fuera anecdótico, Dani. Miren, yo lo que me gustaría es que cuando dicen que tiene un tic patológico, que dejaran de atacar en lo personal y que en el caso del presidente, además es que tiende mucho a siempre a realizar una figura completamente deshumanizada. Voy a ser claro, prefiero ver al señor Pedro Sánchez riéndose a carcajada limpia que los días en los que veo en el Congreso determinadas faltas de respeto. Sí. Bueno, pues ahí está la opinión de Dani, que también es totalmente de acuerdo. Álvaro Errázuriz, la risa de Pedro Sánchez. Bueno, yo creo que Feijóo no supo luego contestar bien a esas risas, ¿no? Creo que ahí, aunque pasó un día, le ha faltado cintura, ¿no? Pero, demuestra también Pedro Sánchez cómo es. Es decir, cuando uno recurre a burlarse de otra persona, pues bueno, cuando Feijóo dijo que podía haber sido presidente, lo que quería decir... Que no había cedido. No, lo que quería decir es que si hubiera dado el doble que daba el Partido Socialista, pues a lo mejor hubiera sido. Viendo el comportamiento de Junts, pues Junts, yo estoy convencido que le daba igual uno que otro. Lo que le importaba es la derecha catalana. Lo que le importaba es, dentro de este marco, es decir, que tú me das 24, bueno, aparte, pues, y que el otro me da 12, pues ya está. También es verdad que en política lo que hay que tener es ética, ¿eh? Y no vender, lógicamente, porque el dinero no es tuyo, ¿eh? El dinero es de los españoles. Y luego yo creo que como se pone en riesgo, y yo lo creo, y la reacción del Poder Judicial se está viendo, es lo que es la separación de poderes. Estamos hablando del Consejo de Ministros, de los nuevos ministros. Es muy llamativo que el ministro de Presidencia lleve justicia. Es un escándalo. Es decir, aquí la separación de poderes para el Partido Socialista en estos momentos ya no existe. Ha querido poner a alguien de confianza, yo creo que ha sido... Sí, pero yo quiero el control, no del Ejecutivo, sino también lo quiero del Legislativo y del Judicial. Quiero todos los poderes. ¿Está en riesgo la separación de poderes, Dani Navarro? Pues no, es que me va a entrar la risa a mí como Pedro Sánchez. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que tenemos que mirar las cosas con perspectiva. Y yo lo que quiero es dejar un poco caminar al nuevo gobierno. Es cierto, ya lo he dicho en alguna ocasión, que el tema de la amnistía, que según qué cosas se han tenido que negociar, son complicadas de entender, pero se tienen que fijar en un determinado contexto. El problema que hay en Cataluña se tiene que solucionar de alguna manera. Y parece que Puigdemont haya estado de rositas todo este tiempo y este señor ha estado sin pisar Cataluña un porrón de años. Luego hemos tenido a gente encerrada en la cárcel. Quiero decir que han tenido pues, que abordar el tema de alguna manera. Yo sé que algunos lo quieren solucionar llevando los tanques, el 155 y todas estas cosas que ya hemos visto y que no han servido absolutamente para nada. Más que para... Pero Dani, crispar más. Pedro Sánchez dijo en la campaña electoral que él con sus políticas había conseguido que Cataluña estuviera en una mejor situación. Él lo dijo. Bueno, lo estaba. Las encuestas dicen que si se votara hoy la independencia, saldría no. Quiere decir que sí que se ha bajado. Vamos a ver, siempre es bueno, Álvaro,
poner paños fríos cuando la cosa está caliente. Y yo creo Pero no que, estaba. y yo creo El problema es que no estaba el Partido Popular la calentó demasiado en aquel momento, con todo el despliegue que hizo, y lo que hizo es reforzar. A veces cuando tú vas contra algo estás reforzando eso. ¿Quién quemaba contenedores? ¿Quién se enfrentaba a la policía? ¿Quién asaltaba comercios? ¿Quién hacía eso? Pero ¿quién estaba gobernando Delincuentes, ¿no? Lo hacían delincuentes. Pero ¿quién estaba un delincuente se le cuando juzga, hizo ¿no? referéndum? Es lo normal, que a un delincuente se le juzga. Pero ¿qué pasa ahora? Que no se le juzga porque es catalán. Si yo cometo los mismos delitos en otra zona, pues se me juzgará, lógicamente. Pero bueno, si yo digo, oye, es que esto formaba parte del proceso. Bueno, yo ahora puedo hacer lo mismo y digo, no, es que yo estoy en mi proceso también. También voy a tener una amnistía, también voy a tenerla. Yo tengo clarísimo que el gobierno catalán, que estuvo en contra de un proceso democrático como es una constitución y como es el Estado español, debería de pagar sus culpas. Muchos, como ha dicho Dani, ya la han pagado, han estado en la cárcel muchos años y alguno ha estado fuera. Quien se escapó de la justicia, como mínimo, tendría que pasar por la justicia. Eso lo tengo clarísimo. Pero también lo que hay que evitar es romper más las cosas. Entonces, el poner a veces paños fríos en situaciones calientes hacen que muchos catalanes se estén planteando ahora pues que la independencia no es la solución y que hemos visto que lo que antiguamente, hace unos años, en un referéndum podría salir un 52% a favor de la independencia, ahora estamos hablando totalmente diferente. Y se le ha dado la vuelta. Se le ha dado vuelta. Entonces, Dani quería acabar el tema de esas amnistía. Cosas son buenas. Tengo clarísimo que si pones a un presidente del gobierno de España que sea de Vox, lo que haría es promover que volviera a crecer el independentismo y el nacionalismo. Entonces, es bueno también que alguien se rebaje un poco. A lo mejor le cuesta votos, pero es que la legislatura es muy larga, porque esta legislatura va a durar 4 años como duró la anterior. Y una legislatura es muy larga, el proceso pasará... ¿Durará 4 años o no? Sí, yo le digo que sí. Auguran a que va a Seguro, ser también una decían, yo creo que la oposición está dentro del propio gobierno, como puede ser los diputados de Podemos, o puede ser incluso los diputados de Junts, si no les dan lo que quieren. Sí. En cualquier caso, yo... Simplemente por tratar de cerrar un poco el tema de la amnistía, quiero citar unas palabras que ha dicho Álvaro, que es: yo también voy a montar un proceso y así pues me escapo de la justicia. No, te escapas si tienes el carnet de catalán. La cosa si no, es que es infantilizar un problema político gravísimo que tenemos en Cataluña y que sé que no queremos nombrar nunca el problema, la palabra tabú del referéndum, pero en algún momento lo tendremos que abordar, porque es que este problema no va de un señor que le ha robado un colgante a una señora o que ha reventado un cristal para robar en el Zara, sino porque a mí me parece bien un referéndum, yo creo que es correcto. Pero pues votaremos todos los españoles, ¿no? A nivel nacional. Lo votaremos todos. ¿Qué es lo que solo se va a plantea? votar una parte de España. Esa es la cuestión, claro. Es que esa es la cuestión. Pues yo supongo que cuando se tenga que hacer un referéndum por la independencia de un territorio, tendrá que votar ese territorio y no el conjunto de España, como ha pasado en otros lugares, no solamente aquí. Bueno, decía Álvaro, el tema del referéndum, lo dejamos ahí, la amnistía. Decía Álvaro que igual lo tiene más complicado Pedro Sánchez con los diputados de Podemos, van a hacerle la oposición. Vamos a escuchar a Irene Montero en las declaraciones que realizaba en ese traspaso de carteras. Decía: hoy Pedro Sánchez nos echa de su gobierno, y utilizaba una paradoja con los amigos de Pedro. Vamos a escucharla. Ministra, te desearía suerte, pero creo que no es lo más importante que necesita una ministra de Igualdad. Te deseo que tengas y te rodees del mejor equipo, que nunca te dejen sola y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del gobierno, porque el feminismo es un movimiento muy poderoso que conquista derechos haciendo preguntas que nadie antes se hacía y proponiendo nuevas respuestas que nos hacen a todas más felices. Señora Aguar, una manera complicada de despedirse, ¿no? Es no saber irse. No saber. No saber irse, vamos a ver.
ha tenido grandes fallos en su gestión y hay que reconocerlo. Y luego Podemos en estos momentos no es el Podemos de hace 15 años de las plazas, es que Podemos ya no queda nada. Creo que son 4 ministros los que tiene Podemos. Quiere decir que, aunque se cabrearan, tampoco rompen la mayoría porque sigue siendo mayoría aunque ellos no estuvieran. Lo que no puede ser es que un partido que aparece en un momento... Ministros no, diputados, ¿no? Bueno, diputados, perdón. Un partido que aparece en un momento como apareció Ciudadanos, lo que pasa es que a Ciudadanos la ciudadanía, nunca mejor dicho, los retira del juego y ellos, por cambalaches, por acuerdos, dentro de una marca que es Sumar, consiguen tener algo de representación, pero es no saber salir porque yo creo que no ha hecho una buena gestión desde el Ministerio. El hacer ruido no es hacer buena gestión, no ha hecho buena gestión y yo creo que cambiar a la ministra no es ningún problema para los españoles, solo para ella y para su bolsillo. ¿Piensa lo mismo, Dani Navarro? ¿Les faltó educación en esa despedida tanto a Belarra como a Irene Montero? Pues yo coincido totalmente con lo que comentaba José Enrique. De hecho, estamos viendo ahora mismo diferentes fines de ciclos en diferentes personas. Por ejemplo, Joan Ribó cediendo el espacio a Papi Robles en el ayuntamiento con la portavocía. También Ximo Puig, que vamos a ver ahora qué es lo que va a ocurrir. Creo que esta es una mala manera de irse. Creo que tanto Irene Montero como Joni Belarra deben de empezar a silenciarse de manera ya completa, porque además ya no encabezan un proyecto que ilusiona. Quiero decir, Yolanda Díaz, a través de Sumar, está aglutinando a esa parte a la izquierda del PSOE. De hecho, estamos viendo cómo las marcas de Podemos se están desintegrando, como ha pasado aquí en la Comunidad Valenciana. Es además hacer muy poca autocrítica, porque de hecho la ley del solo sí es sí ha generado muchísima crispación y muchísimo enfado, aunque de manera inicial no tuvieran ese objetivo. No han salido a pedir disculpas y además esa ha sido una de las causas directas de que en el 28M hubiera gran parte de poder de la izquierda, porque se hicieron en clave nacional completamente, o el PP jugó a que fueran en clave nacional, y ahí la izquierda salió perdiendo, entre otras, por la ley del solo sí es sí. En cualquier caso, me preocupa, y esto sí que lo quiero subrayar, el traspaso de carteras que se hace, al margen de que el momento no haya sido, o las formas no hayan sido adecuadas, porque Ana Redondo, de la que sabemos poco, lo poco que podemos saber es, en su discurso, cómo ensalzó a Carmen Calvo. Es esa corriente del feminismo completamente distanciada de la que representaba Irene Montero, y me preocupa porque Carmen Calvo ha sido, con diferencia, una de las que siempre se ha mostrado más feminista transexcluyente, y yo estoy por la línea de que las mujeres tienen que ir todas juntas, sean trans o no. Bueno, pues ese traspaso de carteras, como lo vivió Álvaro Errazú, complicado, como decía, puede estar Pedro más preocupado por esta parte que por la oposición que va a tener por parte del Partido Popular. Sánchez tuvo motivos para cesar a Irene Montero y a Yone Belarra, sobre todo a Irene Montero. Una ley, y no lo hizo. Y no lo hizo. Y no lo hizo. Desastrosa. Vale, una ley desastrosa, pero que votó él, el presidente, y que votaron todos los ministros, y que a algún responsable que en esos momentos de justicia se le tendría que caer la cara de vergüenza. Sobre todo porque los informes eran informes en contra. Cuando ya hay en la sociedad una crispación, porque no es de recibo que delincuentes salgan a la calle o se les acorte, delincuentes sexuales, se les acorten las penas, y cuando en los informes que le llegaban a Pedro Sánchez de que la sociedad estaba absolutamente enfadada con una ley que beneficiaba, lógicamente, a unos delincuentes, es cuando el Partido Socialista toma cartas y tarde, muy tarde, porque además lo estaba diciendo la oposición, pero no le hacían caso, pues modifican la ley. Una ley que la modifican con el apoyo del PP. Con el apoyo del PP y en contra de Irene Montero y de Yolanda Díaz. Que ahora es la gran salvadora, que había motivos suficientes para que Pedro Sánchez los hubiera enviado, lógicamente, a casa a ambas, ¿no? Cuando uno forma parte de un gobierno, lógicamente te podrán gustar más o menos las decisiones,
pero tienes que acatarlas. Cuando un presidente te nombra ministro, te da una alegría. Él tiene la capacidad de que sigas o no. Y ha tomado la decisión de que no sigan los representantes de Podemos. Con deportividad además, hay que asumir estas decisiones. No solo con deportividad, como bien dices, ¿no? ¿Sí? Sino que la elegancia del cargo te lleva, lógicamente, pues a tu sucesor, pues a felicitarlo, a desearle suerte, y tú te vas y un correcto traspaso de carteras. Que luego quieres hacer unas declaraciones a posteriori, y lo explicas, me parece correcto. ¿No? Bueno, pero pues aquí ese no era coinciden nuestros tres invitados que no fueron las formas más correctas ni las adecuadas tanto de Belarra como de Irene Montero. Tenemos nuevo Consejo de Ministros, nuevos ministros y ahora queremos reivindicar lo nuestro. Señora Aguar, Sánchez coloca un nuevo ministro al que reclamar todas esas infraestructuras, Óscar Puente, nuevo interlocutor para temas tan importantes como ampliación del puerto, el corredor, cercanías. ¿Qué va a pasar? Bueno, vamos a ver, había que separar dos cosas. Óscar Puente, yo creo que lo pone porque es una persona muy fiel a él desde el primer momento y es una persona que sabe no achancarse y sabe defender bien lo que quiere, ¿no? O lo que cree que quiere. También es verdad que es alcalde, ha sido un alcalde, 2 legislaturas, ha estado en un ayuntamiento. Yo soy una persona muy amante del municipalismo y yo creo que el municipalismo hace que las cosas se soseguen. El municipalismo no es un parlamento donde se discute y se habla, se embronca. Y yo me voy a quedar más con la parte municipalista de él, una persona que estoy seguro de que va a tener y tender puentes. Lo que pasa es que cuando uno tiende puentes, al final tiene que llegar hasta la otra orilla. Si la otra orilla está diciéndonos la diputada Belén que van a estar reclamando en contra y tal y en plan de guerra, yo creo que la pregunta que le ha hecho Álvaro era muy clara y muy concreta, y es: los valencianos nos da igual lo que haga el Partido Socialista o lo que haga el Partido Popular, los que nos pertenecemos a ese partido, a esos partidos. Lo que queremos es que nos den soluciones y necesitamos muchas, porque llevamos muchos años de tener una infrafinanciación y porque tenemos muchos años de retraso de soluciones, no solo el puerto, las infraestructuras, etcétera, etcétera. Entonces, lo que espero es que por parte del ministro, como persona dialogante, tienda puentes y que por parte de nuestros representantes valencianos sepan recogerlos y al final beneficiarnos a todos, que es el papel que tienen que hacer unos y otros. Bueno, pues nuevo ministro al que reclamar esas infraestructuras valencianas. Dani Navarro, otra vez a empezar. Bueno, a empezar no, quiero decir, porque además el Ejecutivo va a seguir liderado por la misma persona y las líneas deberían de ser las mismas. De Óscar Puente no conozco demasiado. Es cierto que mucha gente le dio lo pudo conocer en la sesión de investidura de Feijóo y vimos que se podía mover muy bien en el juego político. En cualquier caso, cosas que nos importan y que tienen que estar encima de la mesa. El puerto de Valencia, ya nos han dicho que se va a desbloquear a principios de año una vez se terminara el gobierno en funciones. Sí que me preocupa, y esto es cierto, que al no ser un ministro valenciano pues pueda no conocer a fondo nuestras reivindicaciones o los problemas, por ejemplo, que tenemos con cercanías, pero sí que confío que en la agenda del nuevo gobierno van a estar encima de la mesa las necesidades valencianas, entre otras, porque es que ha sido este gobierno el que más encima ha estado de ellas. Ha sido el primero que ha puesto encima de la mesa del Congreso el problema de la financiación y el problema de la deuda, el que ha dado dinero para la MT, Álvaro, el que no da crédito a lo que dice de ha dado dinero para la MT, es el que ha saldado la deuda de la Marina de Valencia. Es decir, es que ha hecho muchas cosas que ahora ya no nos acordamos. Somos periodistas y tenemos que tener espíritu crítico y sobre todo yo creo que contar un poco la realidad. Decía José Enrique que va a tender puentes. Aludías a su apellido. Una persona municipalista, sí, una persona pero te recuerdo razonable. que la anterior ministra también venía del municipalismo. Había sido alcaldesa. Y en estos momentos, yo, que sepa, el tema de lo que es el corredor mediterráneo, las obras van con el retraso que denunció los empresarios, ¿no? Y en el tema del puerto.
El tema del puerto. Hay no una olvides parte que del teníamos gobierno. un ayuntamiento hay una en parte contra del puerto. Hay y una ahora parte no lo del tenemos. gobierno de Sánchez que está en contra. La parte vinculada a Compromís. Y el Partido Socialista se tendrá que aclarar también con el tema del puerto. Vimos en las Cortes Valencianas que se abstenían con una moción en favor de la continuidad de las obras del puerto. Y vimos ayer en la Diputación de Valencia que el Partido Socialista votaba a favor de la continuidad de las obras del puerto. Bueno, por lo menos un poco que se aclaren ellos. En cambio, Compromís lo tiene claro, está en contra de las obras del puerto, como está en contra Esquerra Republicana y como está en contra Junts, que son socios de Pedro Sánchez. Y tienen mucho que... Por lo tanto, ahí vamos a ver qué va a pasar. Luego, en el tema de las infraestructuras. Bueno, decía Dani que gracias a este gobierno de Pedro Sánchez anterior ya tenemos la financiación, hemos conseguido no sé cuántas cosas. Yo no he dicho que estén, yo he dicho que se ha puesto encima de la mesa. ¿Cuántas veces está encima de la mesa? Porque había un compromiso. Y además, el tema de la financiación. Si es que esto es una broma. Oiga, para que cambie la financiación tienen que llegar a un acuerdo en los dos principales partidos políticos, que son PSOE y PP. Y si no, pues no habrá financiación. Y lo que sí que tenemos en estos momentos es que, gracias al acuerdo de gobierno, pues Junts ha exigido una quita de la deuda, ¿no? Que ahora yo no sé exactamente si solo es la parte del FLA o va mucho más allá, ¿no? Donde si nos quitan la deuda a los valencianos, yo estoy encantado, ¿eh? Estoy encantado, tenemos una deuda de 57.000 millones de euros, la parte del FLA son 10.000. La verdad es que eso sí que nos arreglaría la financiación. Al final nos va a beneficiar. Si nos quitan la deuda. Pero es que además los votar así al referéndum. Además ahora los ayuntamientos lo que piden que le quiten la deuda también. Vamos a ver, esto es un destarifo. Esto es un destarifo. Esto no tiene sentido. No tiene sentido. Oiga, pero eso sí, si se la quitamos a Cataluña, que se la quitemos al resto. Bueno, igualdad, somos eso igualdad, es cierto. exacto. Óscar Puente es el nuevo interlocutor en la ampliación de temas de la agenda valenciana. Así se expresaba en la toma de posesión de su cartera. Yo tengo un objetivo, una misión. España es un país que tiene que hacer la transición hacia una movilidad sana, sostenible y segura lo antes posible. Tiene que hacerlo a alta velocidad. Ese es mi principal propósito. No será el único, pero en el resto yo creo que las cosas están magníficamente bien encaminadas. Hay una cantidad enorme de infraestructuras en marcha y proyectadas que van a hacer de nuestro país un país mucho más competitivo. Pero permítanme que si hay algún sello que yo me proponga dejar es ese, hacer esa transición hacia esa movilidad sana, sostenible y segura lo antes posible. Necesitaré la ayuda de todos ustedes y, por supuesto, del resto de administraciones, comunidades autónomas y ayuntamientos que van a tener que cooperar en la labor. Trataremos de hacerlo con entusiasmo, con pasión y con felicidad, al menos tanta como la de la ministra que hoy deja esta casa con lágrimas en los ojos. Bueno, pues eso es una buena intercambio de carteras, ¿no? De una manera elegante. Un cambio de carteras como toca. Como toca, hablaba de una alta... entrada de ministro como toca, con buenos propósitos, como todo el mundo entramos el año nuevo, ¿no? Alta, ahora veremos qué pasa. Alta velocidad. Hubiera preferido que continuara Ábalos en ese ministerio, ¿eh? Eso es... Eso es así, la Valencia, sonó también de nuevo, pero lo tenía complicado. Bueno, oye, aquí hay cosas que reconocer. El peaje de las autopistas fue durante su mandato y yo creo que eso ha sido muy positivo, sobre todo para ciertas comarcas, pero para el resto de los que sí que utilizamos la autopista. Hablaba el nuevo ministro Óscar Puente de alta velocidad, de infraestructuras ya en marcha. No ha hablado en concreto de nada, pero aquí pensamos en el corredor mediterráneo, ya en marcha, pero muy lentas las obras. Muy lentas, como lo estaba diciendo Álvaro, pero yo creo que muy lentas legislatura tras legislatura. Claro. Quiere decir que cuando estaba Zaplana ya se hablaba del corredor mediterráneo y han pasado muchos presidentes desde entonces, ¿no? Autonómicos y nacionales. Lo importante es que esté en la agenda. Y lo importante también es que el corredor mediterráneo, por suerte, no solo afecta a la Comunidad Valenciana, afecta a Murcia, afecta a Andalucía, que está el Partido Popular, y afecta a Cataluña. Entonces, ese corredor mediterráneo yo creo que por intereses diferentes, porque ahí tenemos al Partido Popular en Andalucía, los tenemos en Murcia, lo tenemos en la Comunidad Valenciana y tenemos Cataluña, pues por diferentes intereses yo creo que va a estar ahí y creo que se va a agilizar. Al final lo que hace falta es ganas
Y yo al ministro, de verdad, será porque es alcalde y es municipalista, pero lo veo como una persona que va a tender puentes. Y al final hay que tender puentes. Y ha dicho una cosa muy importante. Aparte de puentes, su apellido. Ha dicho una cosa muy importante, que lo que espera es que la otra parte de la orilla también esté ahí remando. Claro. Bueno, que es muy importante. Importante el municipalismo en la figura de Óscar Puente sobre el corredor mediterráneo. Dani, Álvaro, A ver, estoy de acuerdo en que como hay muchos intereses y muchos partidos políticos que puedan estar interesados, además de muchos sectores económicos, es algo que puede que beneficie, pero es que esto ha sido siempre así, quiero decir, y no por ello se han dado más prisa. Sí que confío en esa... bueno, digamos que el tema de la España radial es el anti-Pedro Sánchez. De hecho, hemos estado viendo durante toda la pasada legislatura cómo se ha llegado a hablar de sacar instituciones de la capital de España, con lo cual yo creo que sí que si apuestan por ello puede ser un gran proyecto de legislatura en el que demuestre de verdad cómo el gobierno de España quiere descentralizar económicamente nuestro país. No dicen lo mismo los empresarios valencianos. Álvaro Razu, lo hemos visto recientemente en el acto Queremos Corredor, en el que siguen reivindicando y que no llega a lo que el plan previsto. Vale. Los empresarios destacaban que es verdad que la obra es una obra que afecta a varias comunidades autónomas. Pero ¿dónde va más rápido y dónde va menos rápida? En Cataluña las obras sí que van a una muy buena velocidad, ¿no? Porque posiblemente a los empresarios catalanes y a partidos catalanes el interés está fundamentalmente en su zona, ¿no? En Madrid tiene un interés por el puerto de Valencia y las mercancías. Esta es la obra más ecológica que puede haber. El que millares de camiones dejen de pasar y de contaminar a cambio de un transporte limpio como es el tren, yo creo que eso es sostenibilidad, ¿no? Y es fundamental. Eso es riqueza para nuestra comunidad. Lógicamente, el transporte de ferrocarril es más ecológico y es más barato que un transporte a través de camión, ¿no? Todo eso hace que sea una de las obras más urgentes, más necesarias, ¿no? Y lo que hay que hacer es empujar todos para que, con los retrasos que hay, pero para que se lleve a cabo. Eso es, yo creo que es... Y por eso cuando yo preguntaba a Belén, yo creo que una cuestión es el partido político haciendo oposición. Y luego otro papel es el del gobierno. Y el gobierno está obligado a llegar a acuerdos con el gobierno central. Está obligado. Evidentemente que no solo son reivindicaciones las que tienes que plantear, que las tienes que plantear y algunas pues te acometerán, pero un buen clima de diálogo nos va a favorecer a todos. Bueno, ha salido el tema al principio de la tertulia, hablábamos del futuro de Ximo Puig, queremos dedicar esos minutos finales, qué decisión va a tomar ahora el expresidente, lo hemos dicho anteriormente, y sobre todo cómo lo tiene el Partido Socialista para sustituir a la figura de Ximo Puig. De nuevo se abre la batalla entre las familias del Partido Socialista. Señora Aguar. Bueno, yo creo que el mejor tiempo para hacer mudanzas en un partido político es cuando estás en la oposición. Y porque si estás en el gobierno todo funciona, todo el mundo está contento y el que está descontento lo contentas, ¿no? Pero cuando estás en la oposición el partido está totalmente puro, no hay cargos ni prebendas para hacer y el Partido Socialista en esos momentos está así. El Partido Socialista en esos momentos ni está en el Ayuntamiento de Valencia, ni en Alicante, ni en el Castellón, ni en Elche, ni está en las diputaciones, ni está en el gobierno autónomo. Es el gran momento para hacer el cambio. Y el Partido Socialista ya lleva muchos años necesitando un cambio y un recambio, ¿no? No solo de caras y personas, sino también de proyectos y de centrarse de otra manera, y hablo de centrarse, de despegarse de algunos socios que siempre le han sido incómodos a la hora del voto, de no mirar tanto al norte y mirar más a su alrededor, y alrededores desde el Mediterráneo al sur, al norte y al oeste. Entonces es el gran momento y si no lo aprovecha el Partido Socialista estará condenado dentro de 4 años a volver a perder las elecciones y a volver a estar fuera de la situación.
Yo creo que tienen una gran ocasión, octubre, tienen un año por delante para reorganizar y hacer un cambio como toca, moderado, y perfecto con 3 años por delante para trabajar y hacer una oposición y plantearse como una alternativa nueva y seria de cara a las próximas elecciones. Si no lo hace, porque en el Partido Socialista sigue existiendo aquellos poderes, ¿no? Desde que ves que algunos aún siguen siendo senadores y ministros, o sea, senadores y diputados que estaban hace 30 y 40 años, pero si no lo hace va a estar condenado a pasar muchos años en la oposición y a no dar una alternativa a los valencianos diferente a la que tienen en este momento. Cambio, recambio, se tiene que centrar más el Partido Socialista. Dani. Bueno, voy a tomar la cita que ha tenido mi compañero porque, bueno, ha dicho algo así como que el Partido Socialista hacía tiempo que necesitaba un recambio. Pues hombre, hasta hace muy poco era gran liderazgo, tenía la cuota de poder más grande que había tenido desde hace un montón de tiempo en la Comunidad Valenciana. A perderla, se veía. Y de hecho en las últimas elecciones no nos olvidemos que el Partido Socialista a nivel autonómico sumó más votos y también, por ejemplo, en la ciudad de Valencia sumó más votos. En cualquier caso, ya lo comentaba antes, creo que con el tema de la elección de Diana Morant como ministra y que finalmente Ximo Puig no haya cogido esa cartera, gana el chimismo, pero no gana Ximo Puig. Yo sigo pensando que tanto Diana Morant como el alcalde de Gandía se incluyen dentro de esa familia que está ahora mismo liderando la Secretaría General. Tenemos otras familias, y eso es así, la liderada por Bielsa, donde también se incluye a Sagredo, también la Alejandro Soler en Alicante, que siempre se ha dicho que era la que prefería Ferraz para el próximo recambio en el PSPV, la de José Luis Ábalos, que la doy completamente por muerta, aunque estuviese Elisa Valía, Mercedes Caballero, creo que ya son perfil bajo completamente, y ninguna está consiguiendo demasiados éxitos, porque hemos visto al señor Carlos Fernández Bielsa dirigir a nivel provincial el Partido Socialista, pero no ha conseguido llegar a presidir la Diputación, que era realmente el objetivo que tenía que cumplir. Bueno, Álvaro Razú, las familias del Partido Socialista en José ebullición. Enrique lo conoce tan bien como yo, porque lo ha vivido. En los congresos del PSOE no se presenta un candidato, se presentan 2, 3 y más, ¿no? Donde luego pues se llegan a acuerdos. Ximo Puig anunció en el congreso de Elche, el último fue en Benidorm, que lo dejaba. Yo creo que hubiera sido un acierto, de verdad. Yo creo que los procesos de cambio en un partido son cuando estás en el gobierno, no cuando estás en la oposición, que estás obligado. Yo creo... Pero, lógicamente, no lo hizo. Yo creo que no porque él no quisiera irse, sino porque los que están a tu lado tienen miedo del que venga, no cuente con ellos. Y entonces te dice que eres absolutamente necesario, que tienes que continuar, que eres el mejor, que estás, que tú unificas al partido. No, los otros, lo que están consiguiendo es asegurarse su puesto, ¿eh? Y entonces engaña al líder de alguna manera, que tenía una buena visión, diciendo, oye, yo dejo esto y ya está. ¿Qué va a pasar? Pues mira, yo creo que va a ser el candidato el que quiera Pedro Sánchez. Porque en estos momentos, en el Partido Socialista, el que él decida es el que será. Porque no hay nadie que le tosa a Pedro Sánchez. Ahora mismo. No, y tampoco hay nadie Alejandro que Soler. Claro. Alejandro Soler. Muy bien. Yo creo que dentro de las familias ya hay un acuerdo. Alejandro Soler lidera esa familia, donde está Bielsa y donde está Ábalos también, ¿eh? Y donde está Elisa Valía y donde está Caballero. Mercedes. Yo creo que, pero el que lo lidera. ¿Qué va a pasar con Diana Morant? Pues si el presidente, aunque Diana Morant no tenga apego dentro de lo que es la organización, que no lo tiene, no es lo mismo que puede tener, no es Pepa Frau. Bueno, Pepa Frau todavía está en el Consejo de Valencia de Cultura. Pero no es Pepa Frau, efectivamente. Pues si Pedro Sánchez hace una clara indicación de que va a ser la ministra, pues el resto, todas las familias dirán que siempre han estado con ella, ¿no? Hoy publicamos nosotros que puede haber un cambio en la delegación del gobierno, que puede ser Gaspar, el nuevo delegado del gobierno, ¿no? Bueno. Y iría en esa línea de cambio.
lógicamente. Bueno, pues un titular que nos da los de Chimo Puig, Álvaro. yo creo que cada vez, evidentemente, tienen menos poder y cada vez tienen mayores dificultades. Pero este Congreso, el de otoño, que aún queda mucho, y veremos muchas batallas, porque es la tradición socialista, ¿no? Donde yo creo que el dedo de Pedro Sánchez será el que marque el liderazgo y la sucesión. En cualquier caso, y de manera rápida, creo que algo que nos tiene acostumbrado últimamente el Partido Socialista es a que aparezca algo que nadie se esperaba, y una buena táctica de coser el partido, que es un término que hemos oído ya en muchas ocasiones, es que aparezca alguien que no tengamos incluidos dentro de ninguna familia, y que sea el sucesor de Chimo Puig. Y luego alguien que no estamos oyendo prácticamente hablar de él, que es Arcadi España. Hablamos mucho de Pilar Bernabé, de Rebeca Torró. Está destrozado porque Chimo Puig no es ministro y no se ha podido ir con él. Claro. Y se tiene que dar las cortes Pues haciendo un papelón. Ni las políticas. Gracias, señor Aguar, José Enrique Aguar, presidente Contigo Somos Democracia. Gracias, Dani Navarro, CEO del periódico de aquí. Y gracias, Álvaro Razo, director desde la Comunidad Valenciana. Interesante la tertulia de hoy. Nos vamos a publicidad. No se vayan porque sigue Agora. Hoy vamos a conocer a una de las nuevas conselleras del gobierno de Carlos Mazón, Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio. Conocemos a Salomé Pradas. En unos momentos, hasta ahora mismo.